Tema 2. Dinámica de un impacto y consecuencia para las víctimas. 1. Dinámica de un impacto y la biocinemática. 2. Lesiones en función de la zona afectada por el accidente. 2.1. Lesiones en la cabeza. 2.2. Lesiones en la columna vertebral. 2.3. Lesiones en el tórax. 2.4. Lesiones en el abdomen. 2.5. Lesiones en los miembros superiores e inferiores. 3. Lesiones en función del tipo de accidente. 3.1. Colisión frontal. 3.2. Colisión por alcance. 3.3. Colisión lateral. 3.3. Colisión lateral. 3.4. Vuelco. 4. Lesión según el tipo de vehículo implicado. 4.1. Usuarios de turismos. 4.2. Usuarios de transportes ligeros hasta 3.500 kilos. 4.3. Usuarios de vehículos pesados a partir de 3.500 kilos. 4.4. Usuarios de bicicletas. 4.5. Usuarios de ciclomotores y motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos. 4.6. Usuarios de motocicletas a partir de 125 centímetros cúbicos. 5. Lesiones en los peatones atropellados. 5.1. Consideraciones generales sobre los impactos en peatones. 5.2. Las lesiones de los peatones. 5.3. Trayectoria post-impacto del peatón. Y 5.4. Patrones de lesión de peatones. 1. Dinámica de un impacto y la biocinemática. Las fuerzas que se desencadenan en un accidente son realmente descomunales. En líneas generales, en una colisión frontal tan solo a 50 km/h contra una barrera indeformable, el vehículo se comprimirá unos 60 centímetros hasta llegar a detenerse por completo. Este ejemplo nos permite hacernos una idea de la magnitud de las fuerzas implicadas y las graves consecuencias que pueden sufrir los ocupantes del vehículo. Cuando se produce una colisión, el conductor va sufriendo una serie de impactos en cadena contra los elementos del habitáculo, siendo generalmente el primer golpe el de las rodillas contra el salpicadero. La velocidad a la que se produce este primer impacto es relativamente pequeña si tenemos en cuenta que a medida que pasa el tiempo el coche reduce drásticamente su velocidad, mientras que la del conductor se mantiene invariable. Por esta razón, la velocidad de impacto con el resto de elementos del habitáculo será más elevada cuanto mayor sea la distancia respecto al conductor. En consecuencia, el golpe del tórax y de la cabeza contra el volante y la zona del parasol, respectivamente, se producirá a unas velocidades más altas y serán estas las zonas del cuerpo que van a sufrir un mayor número de lesiones. En caso de que el conductor no lleve puesto el cinturón de seguridad, al impactar contra el parabrisas, su cabeza sufrirá una deceleración media equivalente a 60 veces la fuerza de la gravedad, 60 G. Si el choque se produce contra el marco del parabrisas o del pilar delantero, menos deformable, provocaría una deceleración sobre la cabeza de unos 500 G. Es evidente que semejantes fuerzas provocan con facilidad graves lesiones en el organismo. Las leyes de Newton son de gran utilidad para comprender la dinámica de un accidente y las consecuencias que de él pueden derivarse para los ocupantes del vehículo, porque todo objeto en movimiento acumula energía. Cuanto mayor sea la velocidad a la que se desplaza el objeto, mayor será la energía acumulada. Esta es proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad. De este modo, aunque nos parezca de poca magnitud, la velocidad a la que se circula acumula en el vehículo una gran cantidad de energía. Para detener el vehículo o reducir la velocidad, la energía de movimiento acumulada debe transformarse en algún otro tipo de energía. No olvidemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, los sistemas de frenado que transmiten toda esa energía acumulada por el movimiento a los discos de freno pueden llegar a alcanzar unas temperaturas muy elevadas. Si en lugar de frenar sufrimos un accidente con impacto, nuestro vehículo también va a perder toda su energía, pero esta a su vez, pero esta vez no en forma de calor, sino deformando su estructura y la del objeto contra el que hemos colisionado. Podríamos suponer que la energía que se pierde en calentar los frenos no es equivalente a la necesaria para deformar completamente la estructura de un vehículo, tal como sucede en un accidente, pero esto no es así.
La cantidad es la misma en ambos casos. No obstante, al frenar el coche disipa su energía cinética de forma gradual, es decir, durante más tiempo, pero cuando impacta contra otro vehículo o una pared, lo hace de forma mucho más rápida. Por ejemplo, pensemos que la cantidad de energía calorífica implicada en una frenada en seco a 150 kilómetros hora es la misma que podría servir para calentar de 0 a 20 grados centígrados una habitación de 20 metros en tan solo 4,25 segundos. El estudio de la energía del movimiento, cinemática, aplicada a la biología humana, da lugar a la denominada biocinemática, que, adentrándose en la geometría del movimiento del cuerpo humano, trata de explicar cómo se producen las lesiones en las víctimas de accidentes de tráfico. Para ello, utiliza los mecanismos lesionales que a su vez buscan la forma de esclarecer, además de las consecuencias traumáticas en las personas derivadas de los siniestros, la investigación y reconstrucción de accidentes. Por otra parte, la información del personal sanitario que atiende al accidentado sobre las circunstancias del accidente de tráfico y el estudio biocinemático referido al cuerpo de la víctima resultan de gran interés en la mayoría de los casos, en la medida que contribuye como elemento predictivo de información, a veces imprescindible para un diagnóstico certero de las lesiones producidas por el impacto. Conductor y pasajeros se mueven a la misma velocidad que su vehículo. En consecuencia, su cuerpo acumula una importante cantidad de energía, que se transforma durante el accidente. Esta dispersión de energía, tanto en el espacio como en el tiempo, resulta determinante para reducir la gravedad de las lesiones. Incluso puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no, ya que la energía que no absorban otros elementos del vehículo, como las estructuras deformables del cinturón, el cinturón o el airbag la absorberá nuestro propio cuerpo, superando fácilmente los límites tolerables. En general, las lesiones se producen cuando una estructura de cuerpo supera su límite de resistencia por los golpes y aceleraciones a las que se somete en un accidente. En un accidente de tráfico se implican fuerzas de magnitud mayor de lo que generalmente se piensa. Para evitar lesiones graves, en caso de accidente, la energía acumulada por el vehículo y nuestro cuerpo, al desplazarse a gran velocidad sobre el asfalto, ha de ser absorbida adecuadamente por los distintos sistemas de seguridad pasiva, estructuras deformables, cinturón, airbag, etc. Algunos ejemplos pueden ser de gran ayuda para comprender la magnitud de las fuerzas que se implican en un accidente de tráfico. A 50 kilómetros hora, sin cinturón de seguridad, el impacto contra el parabrisas equivale a una caída desde un tercer piso. Pregunta de examen. A 80 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad, los pasajeros de atrás son proyectados contra los de delante con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kilos a 10 kilómetros por hora. Pregunta de examen. A 70 kilómetros hora sin cinturón de seguridad y a pesar del airbag, el impacto contra el volante es el equivalente a recibir un golpe con un mazo de 15 kilos a 160 kilómetros hora. Pregunta de examen. A 100 kilómetros hora sin cinturón de seguridad, la fuerza que despide a los ocupantes del vehículo es la equivalente a ser disparado a 70 kilómetros hora contra una pared. Pregunta de examen. A 50 kilómetros por hora, sin el adecuado sistema de retención, un niño de 20 kilos es proyectado hacia el parabrisas con una fuerza equivalente a más de 500 kilos. Pregunta de examen. En todos los accidentes se distinguen tres formas en las que un ocupante del vehículo puede resultar lesionado. Son los denominados mecanismos lesionales. Y son los siguientes. Mecanismos directos. Son impactos sufridos por el cuerpo desde el exterior que corresponderían a la traumatología más conocida. Incluyen las lesiones por impactos directos con los diferentes elementos del vehículo, como el salpicadero, el volante, el parabrisas, etc. Objetos del interior del vehículo, otros ocupantes, obstáculos en la vía y el suelo, en caso de salir proyectados, etc. Mecanismos indirectos. Son independientes de los impactos de los elementos del vehículo contra el cuerpo y están determinados por los procesos internos de aceleración y deceleración brusca originados en el accidente. Aumentan el peso de los diferentes órganos y regiones corporales de tal modo que al proyectarse contra las estructuras óseas tienden a producir lesiones por desgarro y estallido.
Mecanismos mixtos. Son una combinación entre los mecanismos lesionales directos e indirectos. Producen lesiones como consecuencia de la resistencia mecánica del cuerpo y simultáneamente por la resistencia dinámica que ofrecen los órganos. La interrelación de este tipo de mecanismos suele presentarse en ocupantes que han sufrido un vuelco lateral o longitudinal, por caída del vehículo a un precipicio, por un giro importante del vehículo, bien sobre su centro de gravedad o sobre cualquiera de sus ejes, por proyección de un ocupante fuera del vehículo a consecuencia de un impacto o vuelco repetido, etc. Según lo anterior, en un accidente de tráfico se pueden encontrar tres impactos perfectamente diferenciados. Primer impacto, vehicular. Se desarrolla cuando el vehículo colisiona contra un objeto u otro vehículo. Segundo impacto externo corporal, ocurre cuando el ocupante del vehículo golpea con su cuerpo cualquier estructura dentro del habitáculo, parabrisas, volantes, salpicadero, puerta, etc. Y el tercer impacto interno corporal se desencadena dentro del cuerpo del ocupante, cuando los órganos como el cerebro, corazón, hígado, bazo e intestinos impactan contra las estructuras óseas, cráneo, el esternón, las costillas, la espina dorsal o la pelvis, etc. Las lesiones que se pueden producir en un accidente de tráfico son causadas por los golpes del cuerpo contra los elementos del vehículo o de fuera de él, o bien por el impacto de los órganos internos del cuerpo contra la estructura rígida que los rodea. Respecto a las lesiones por la utilización de los distintos dispositivos de protección, se ha comprobado que las consecuencias que se derivan del uso del cinturón de seguridad son pocas desde la aparición del cinturón con 3 puntos de anclaje, a diferencia del cinturón abdominal o el de tipo de banda cruzada. Con este tipo de cinturón, la mortalidad en los accidentes de tráfico ha disminuido sensiblemente. Ante un choque, la presión que soporta el cinturón de seguridad por el efecto de la inercia es equivalente a incrementar de 20 a 50 veces el peso de nuestro cuerpo. La única zona del organismo capaz de soportar estas tensiones es la pelvis, por lo que la banda abdominal de los cinturones debe colocarse pasando por las entre las espinas ilíacas para ser efectiva. Ver el dibujo, es decir, por la pelvis. No por la panza, sino por la pelvis. ¿Por qué? Porque es la estructura ósea que puede soportar la deceleración. En los embarazadas, estas bandas deben colocarse en la raíz de los muslos para evitar desgarros y traumatismos uterinos y fetales. Los cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje pueden reducir sensiblemente el número y gravedad de las lesiones en caso de accidente, así como el número de fallecimientos. Respecto al airbag, las lesiones que puede producirse por su uso son causadas por un impacto directo con la bolsa de aire. El airbag estalla a unas velocidades comprendidas entre 70 y 300 km/h o por las quemaduras de la explosión. La bolsa se abre en 0,5 metros por segundo mediante una explosión, siendo las lesiones más habituales raspaduras por el rozamiento de la bolsa, traumas oculares, lesiones cerradas en el tórax, hernias a nivel de disco cervical y fracturas de los huesos y de la órbita del ojo. Por no llevar el cinturón, ¿eh? Cronología de un coche a 50 km por hora. 0,002 segundos. Solo se ha deformado el paragolpes, el bastidor está intacto y la velocidad del coche prácticamente permanece igual. 0,005 segundos. El bastidor ya ha chocado contra el objeto, lo que disminuye mucho la velocidad y por tanto aumenta la deceleración en el coche. 0,020 segundos. El cinturón comienza a retener al cuerpo de los pasajeros que hasta ese momento prácticamente seguía a 50 km/h. 0,030 segundos. Se dispara el airbag. Aumenta la deceleración del cuerpo a causa de la acción de retención del cinturón, pero la cabeza mantiene la velocidad de inercia. 0,040 segundos. Si el conductor no hubiera llevado el cinturón de seguridad, su cabeza habría impactado contra el volante o estaría a punto de hacerlo con la luna delantera. 0,050 segundos. La velocidad del choque en este momento es de 35 km/h. La estructura deformable se ha comprimido 440 milímetros. El cinturón llega a su máxima extensión. 0,070 segundos. El coche se ha detenido. La estructura deformable ha retrocedido 620 milímetros para absorber la energía liberada en el impacto. 0,080 segundos. Si el conductor lleva el cinturón de seguridad, la cabeza choca ahora contra el airbag y comunica su energía cinética a la masa de gas que hay dentro de él. 0,090 segundos. Si el acompañante
tuviera airbag, su cabeza se apoyaría en el conductor, retrocede y se detiene contra el reposacabezas. 0,100 segundos. Los acompañantes son empujados hacia atrás. Resulta de vital importancia saber que el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad. Sin esta asociación, la mortalidad puede incluso aumentar. Si no llevamos el cinturón que nos retenga, nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante, impactando bruscamente contra el airbag antes de su completa extensión, sufriendo entonces los daños que provocan las enormes fuerzas del impacto del airbag sobre la cabeza. En cambio, en el caso de llevar el cinturón, cuando entramos en contacto con el airbag, este nos recibirá ya extendido y cumplirá su función de amortiguación, evitando las lesiones antes comentadas. El airbag es un dispositivo muy eficaz para la seguridad de los ocupantes del vehículo en combinación con el cinturón de seguridad. Por el contrario, su uso aislado puede provocar graves lesiones, por lo que el uso del cinturón de seguridad se hace especialmente necesario en todo vehículo equipado con airbag. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Vale. 2. Lesiones en función de la zona afectada por el accidente. Un segundito que lo amplíe. ¿Lo veis bien, verdad? Sí. 2. Lesiones en función de la zona afectada por el accidente. Para comprender la relevancia y la gravedad de las lesiones más importantes o más habituales que se pueden sufrir en las distintas partes del cuerpo, como consecuencia de un accidente, se describen a continuación algunas de las más graves. Principales lesiones en un accidente de tráfico. En la cabeza. Fracturas de cráneo, fracturas faciales, lesiones cerebrales con graves secuelas o muerte inmediata. En el tórax, fractura de costillas, esternón, clavícula u otros huesos. Lesiones en el corazón o los pulmones. Rotura de los grandes vasos sanguíneos. En los brazos, fractura de huesos como en el húmero, el cúbito o el radio. En las cervicales, en la C1 y la C7. Y en las vértebras de la D1 a la D12 y en las torácicas de la T1 a la T12. En las lumbares de la L1 a L5. En el sacro y en el coxis. En la columna vertebral, esguince cervical, lesiones medulares con incapacidades permanentes como paraplegia o tetraplegia o muerte. En las piernas, fracturas de huesos como la pelvis, el coxis, el fémur, la rodilla, la tibia o el peroné. Y en el abdomen, lesiones en distintos órganos, especialmente en el hígado y el bazo. 2.1. Lesiones en la cabeza. En términos generales, las lesiones que con más frecuencia se producen en la cabeza como consecuencia de los accidentes son las siguientes. Fracturas de cráneo, que pueden aumentar la posibilidad de sufrir hematomas intracraneales. Las fracturas con hundimiento conllevan a menudo lesiones en la masa cerebral. Otras fracturas que se ocasionan en el cráneo son las que se producen en su base y pueden llegar a ser muy graves. Fracturas faciales, que provocan lesiones más a nivel funcional que las anteriores, como por ejemplo problemas en la masticación. Y estético, deformidad facial. Las mujeres y los conductores mayores son especialmente sensibles a este tipo de lesiones por la menor resistencia de sus huesos. Lesiones intracraneales, que pueden ser lesiones focales como los hematomas, las hemorragias intracerebrales y las contusiones producidas por los golpes del cerebro contra los propios huesos del cráneo. Las lesiones difusas, entre las que se encuentran la conmoción con pérdida transitoria de conciencia, sin lesión cerebral evidente, y la lesión axonal difusa, mucho más grave, que implica una lesión neuronal provocada por los mecanismos de aceleración y desaceleración, sobre todo en movimiento de rotación. Anatomía de la cabeza. Tenemos el frontal, parietal, temporal y occipital, maxilar superior derecho y frontal, parietal, temporal, maxilar superior izquierdo, maxilar superior derecho y maxilar inferior. 2.2. Lesiones en la columna vertebral. Un impacto directo sobre la cabeza transmite su fuerza directamente a la región del cuello, produciéndose en la mayoría de las ocasiones el denominado esguince cervical, lesión del ligamento con estiramiento de los músculos de la columna cervical. El esguince cervical tenemos que tener en cuenta que es como si hiciéramos el movimiento de un látigo, es lo que llamamos el latigazo cervical. El látigo hace como un serpenteo y este serpenteo lo que hace es que primero la cabeza ve hacia adelante y luego hacia atrás, produciendo el esguince cervical. El mecanismo de producción es llamado latigazo cervical. Esto es debido a los movimientos de aceleración y desaceleración transmitidos al cuello tras un alcance. Un alcance es un golpe por detrás, originando una hipertensión y una posterior hiperflexión de la columna vertebral. Es decir, primero se estira y luego se retrae.
hipertensión e hiperflexión. Por esta razón, resulta fundamental, como veremos con detalle cuando hablemos de los dispositivos de seguridad pasiva, hacer uso de los reposacabezas instalados en el vehículo, tanto en los asientos delanteros como en los traseros, así como su correcta regulación. Respecto a las zonas dorsales y lumbares de la columna, destacar que las lesiones pueden provocar grandes incapacidades permanentes cuando afectan a la médula espinal. El 50% de las lesiones de columna se producen a niveles altos, es decir, entre las vértebras cervicales de la C4 a la C7, lo que puede suponer una muerte inmediata por parada respiratoria o insuficiencia respiratoria aguda. Únicamente el 34% de estas lesiones se producen a niveles más tolerables para la vida, de la D3 a la D12, aunque son bien conocidas las graves secuelas que se pueden derivar en estos casos. Anatomía de la columna vertebral. Vértebras. Tenemos en la parte superior las cervicales de la C1 a la C7, en la zona central las dorsales torácicas de la D1, D12, T1 a la T12, las lumbares de la L1 a la L5, el sacro y el coxis. Lo tenemos en vista lateral y en vista frontal. 2.3. Lesiones en el tórax. En los casos de daños en el tórax, el principal problema no deriva del impacto de los elementos del habitáculo sobre la estructura ósea, sino de los efectos de la deceleración sobre las vísceras y grandes vasos sanguíneos, que no tienen la misma resistencia que otras estructuras más rígidas. Por esta razón, el tórax es la segunda zona corporal más lesionada en los accidentes de tráfico sin cinturón de seguridad, y la tercera en los accidentes con cinturón, aunque estos últimos son menos frecuentes, revisten menos gravedad y tienen más pronta recuperación. Esto de tercera y segunda zona, ¿vale? Esto pregunta de examen. El tórax se compone de una parte rígida constituida por las costillas, el esternón, las clavículas y la columna dorsal, junto a órganos como el corazón, los pulmones y los grandes vasos sanguíneos, estructuras mucho más sensibles a las alteraciones de la velocidad, pudiendo provocar lesiones muy grandes, incluso la muerte. Además de la gravedad de los daños producidos en el propio tórax, estas lesiones agravan las consecuencias de cualquier lesión neurológica que el accidente produzca en el conductor o pasajeros, pues como hemos visto, las lesiones torácicas pueden afectar a funciones tan relevantes como la respiración y la circulación sanguínea, produciendo, entre otras cosas, deficiencias en el aporte de oxígeno al cerebro. Otras lesiones torácicas que en ocasiones pasan desapercibidas y se diagnostican cuando ya existe un grave peligro son las denominadas lesiones torácicas cerradas, entre las que destaca el desgarro cardíaco que provoca entre el 10 y el 15% de las muertes en los accidentes de tráfico. Todas estas cifras pueden salir en preguntas. Anatomía del tórax. Como vemos, tenemos aquí una clavícula, luego tendríamos otra en el otro lateral, el esternón, las distintas costillas, el corazón protegido por las costillas, un omóplato, el otro omóplato está en el otro lado, los pulmones protegidos también por las costillas y por la parte de atrás vemos un trocito de columna vertebral. 2.4. Lesiones en el abdomen. El abdomen se considera la tercera zona más dañada en los accidentes de tráfico. El abdomen es como una cámara elástica que contiene diferentes órganos bañados en líquido, por lo que en un accidente se comporta según el principio de Pascal. Nota. Principio de Pascal. La presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incomprensible se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido, es decir, la presión en todo el fluido es constante. De este modo, una presión ejercida sobre cualquier punto se difunde con igual densidad por el resto de la cavidad, aplicándose sobre todas las vísceras. En consecuencia, un golpe en una parte del abdomen puede también provocar daños en cualquiera de los órganos internos que en él se encuentran. Además, determinados órganos abdominales como el hígado y el bazo son grandes y se encuentran llenos de sangre, sin estructuras rígidas que los mantengan, lo que los hace extremadamente delicados y vulnerables. Por el contrario, los órganos huecos como el estómago o los músculos abdominales pueden amortiguar en parte los impactos no resultantes en general tan dañados. Anatomía del abdomen. Aquí vemos el bazo, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el intestino grueso y el intestino delgado. Están menos protegidos. 2.5. Lesiones en los miembros superiores e inferiores. Las lesiones en estas regiones consisten básicamente en la fractura de alguno de sus huesos, o varios,
tales como el húmero, el cúbito o el radio, en los miembros superiores, y la pelvis, el coxis, el fémur, la rodilla, la tibia o el peroné en los miembros inferiores. Anatomía de los miembros superiores: clavícula, omóplato, húmero, tróclea, radio y cúbito. Anatomía de los miembros inferiores: espinas ilíacas, es las partes exteriores de la pelvis. El coxis lo tenemos aquí. El cotilo es esta parte de aquí, de la unión entre el fémur y la pelvis, digamos como la bola de unión. El fémur, tenemos el isquión derecho e izquierdo, y aquí tenemos la rodilla, que es la otra junta, el peroné y la tibia. ¿Alguna duda? No. Vale. 3. No. Lesiones en función del tipo de accidente. 3.1. Colisión frontal. En este tipo de colisión, el desplazamiento de los ocupantes del vehículo es hacia adelante. Si no hace uso del cinturón de seguridad, los ocupantes seguirán su trayectoria hasta que finalmente impacten contra algún obstáculo que frene su desplazamiento: salpicadero, parabrisas, volante y respaldos de los asientos delanteros en los ocupantes de la zona posterior, o saldrán proyectados hacia el exterior del vehículo, dependiendo de la fuerza del impacto. Incluso se puede dar el caso en niños situados en los asientos posteriores que impacten contra el parabrisas como consecuencia de rebasar los respaldos de las plazas anteriores. Esto es lo que llamamos el efecto elefante. Numerosos estudios demuestran que la probabilidad de sobrevivir a un accidente saliendo proyectado fuera del vehículo es mucho menor que si permanecemos dentro de él. Esto justifica de nuevo la importancia del uso del cinturón de seguridad. Tras un choque frontal, el desplazamiento que sufren los conductores haciendo uso del cinturón de seguridad puede ser por encima o por debajo del volante, derivándose en ambos casos consecuencias muy distintas para los ocupantes del vehículo, tal como veremos a continuación. A. El conductor sufre un desplazamiento hacia arriba y por encima del volante. La cabeza, por efecto de la inercia, puede llegar a impactar contra el parabrisas, en el marco del alrededor, el pilar delantero, el volante o el espejo retrovisor. La columna cervical absorbe la energía y, dependiendo de la posición del cuello, se pueden producir lesiones cervicales y medulares de diversos tipos. Como consecuencia de este proceso, dependiendo de la velocidad de impacto y de las aceleraciones desarrolladas en la fase del accidente, el conductor puede sufrir las siguientes lesiones. Fractura costal. Puede aparecer como consecuencia alguna hemorragia. Traumatismo torácico. Puede dar lugar a una contusión del miocardio, neumotórax o lesiones de grandes vasos sanguíneos. Traumatismo cráneoencefálico. Lesiones abdominales, debidas al impacto del volante por la penetración de objetos o por la fuerza de aceleración sobre los órganos. También puede producirse la denominada lesión de la bolsa de papel, que consiste en que el conductor, como mecanismo reflejo defensivo, al anticiparse al accidente, hace una inspiración profunda, guarda el aire y al recibir el impacto se puede producir el estallido de los pulmones, como cuando explotamos un globo o una bolsa de papel llena de aire. B. El conductor sufre un desplazamiento hacia abajo y por debajo del volante. Es el denominado efecto de inversión o efecto submarino. Efecto de inversión o efecto submarino. En este desplazamiento, el conductor se desliza por debajo del cinturón de seguridad, hundiéndose sobre su propio asiento, recibiendo un impacto inicial de los miembros inferiores contra el salpicadero, y posteriormente el tórax y o la cabeza golpean contra el volante. Como consecuencia de este efecto, pueden producirse traumatismos cráneoencefálicos, fracturas, luxación de cadera y traumatismo torácico, además de traumatismos en rodillas, luxación posterior, hemorragias, lesiones intestinales, lesiones de la zona lumbar de la columna vertebral y lesiones en los pies. El efecto submarino está muy relacionado con la inadecuada colocación del cinturón de seguridad, una posición incorrecta del respaldo, por ejemplo, demasiado inclinado hacia atrás, o con el uso de algunas fundas para los asientos. Por esta razón, hay que insistir sobre la utilización y reglajes adecuados de estos elementos. 3.2. Colisión por alcance. Colisión por alcance. Ocurre cuando un vehículo está detenido y es golpeado por detrás por otro vehículo, o mientras circula y es impactado en la parte trasera por otro vehículo que circula a mayor velocidad. Este tipo de accidente es muy frecuente, provocando más del 40% de las lesiones que se producen en el tráfico, por ejemplo, el esguince cervical comentado anteriormente.
Estas lesiones pueden ocurrir incluso a velocidades inferiores a 16 kilómetros por hora, debido a que el vehículo que impacta al golpear provoca una aceleración en el vehículo impactado. Se calcula que esta lesión se suele producir entre el 50 y 60% de los casos de colisiones por alcance. Todos los datos sobre accidentes aconsejan la necesidad de llevar bien regulado el reposacabezas, ya que las lesiones que pueden producirse por su mal uso son muy frecuentes incluso a velocidades muy bajas. 3.3. Colisión lateral. La mayoría de los impactos en colisiones laterales son laterales anteriores, con un ángulo aproximado de 65 grados. Pregunta de examen. En este tipo de colisiones, las lesiones resultan más graves que en el caso del choque frontal, al estar más próximo el cuerpo del conductor al automóvil que impacta o a las estructuras internas del vehículo. Por ello, la existencia de barras de protección lateral en el vehículo, así como de airbags laterales y de cortina, resultan de gran ayuda. Las lesiones más relacionadas con colisiones laterales son fracturas costales en el tórax por el lado del impacto, con lesiones internas asociadas, hígado, bazo, intestino o pulmones, fracturas de pelvis, traumatismos cráneoencefálicos, rotura del músculo espléneo del cuello, fractura de tibia y o peroné, fractura de clavícula por el impacto de la puerta del vehículo o el pilar central. Distensión muscular del cuello. El cuerpo tiende a desplazarse por debajo de la cabeza, produciéndose una flexión lateral del cuello con distensión muscular y posible fractura vertebral. 3.4. Vuelco. Cuando el ocupante de un vehículo que vuelca no lleva puesto el cinturón de seguridad, el cuerpo puede golpear contra cualquier parte del interior del compartimento del vehículo o con los otros ocupantes. Por lo general, este tipo de accidentes produce lesiones más severas porque los movimientos producidos durante el vuelco son violentos y múltiples. La gravedad de las lesiones en el caso del vuelco dependen básicamente de la velocidad de inicio del vuelco, el número de vueltas, el tipo de vehículo, el daño que sufre el vehículo, los factores ambientales que pueden haber iniciado el vuelco, los sistemas de seguridad pasiva. En el vuelco se disipa la energía en un espacio largo de tiempo. Al rotar, se desplaza el centro de gravedad y el primer contacto es generalmente con la cabeza contra el techo, produciéndose la mayor lesión por la acción de las fuerzas de compresión e inclinación a nivel del cuello. Son frecuentes las lesiones a nivel de la columna vertebral, fracturas o luxaciones vertebrales. El vuelco puede originar la expulsión del ocupante fuera del vehículo, agravando enormemente las lesiones sufridas. En general, respecto del vuelco, se podría afirmar lo siguiente. Si el vehículo da vueltas, las lesiones son imprevisibles. En cada vuelta, los ocupantes son proyectados contra la otra parte del vehículo. Si la víctima sale proyectada fuera del vehículo, las lesiones sufridas estarán en relación con los objetos que el cuerpo encuentra en su trayectoria. Un parabrisas, otro vehículo, una señal de tráfico, una piedra, etc. La probabilidad de sufrir una lesión medular o muerte en la persona que sale proyectada del vehículo se incrementa de forma considerable. 4. Lesiones según el tipo de vehículo implicado. 4.1. Usuarios de los turismos. Las lesiones producidas en este tipo de vehículos están descritas en el apartado anterior donde se ha utilizado como referencia en las lesiones según el tipo de accidente a los turismos. Principales lesiones en vehículos turismo. Cabeza. Fracturas frecuentes y graves lesiones cerebrales. Columna vertebral. Lesiones que pueden ser graves especialmente en la zona cervical, paraplegias o muerte inmediata. Aquí vemos una serie de colores de degradación y ahora luego leeremos la leyenda. Tórax, lesiones graves y frecuentes, cadera no muy frecuente pero pueden ser severas, abdomen, posibles lesiones en distintos órganos, vejiga, intestinos, hígado, bazo, etc. Y piernas, fracturas frecuentes del fémur, tobillo y huesos del pie. De arriba hacia abajo vemos que hay una decoloración, empezando por el color rojo, que son lesiones muy graves y o muy frecuentes. Luego tenemos el color naranja, que son lesiones graves y o bastante frecuentes, el color amarillo, lesiones no muy graves y o muy frecuentes, y el color verde prácticamente casi imperceptible, lesiones leves y o poco frecuentes, ¿de acuerdo? De arriba hacia abajo, según la cabeza hacia abajo. 4.2. Usuarios de transportes ligeros hasta 3.500 kilos. Principales lesiones en el transporte ligero. Vemos que las lesiones muy graves o muy frecuentes se producen tanto en la zona de la cabeza como en el abdomen, como en las piernas, que son lesiones graves. Y en la zona del abdomen y la zona de la columna vertebral son lesiones no muy graves y o muy frecuentes donde se producen.
En la cabeza, muy frecuentes, aunque de menor gravedad que en los turismos. Columna vertebral, menos frecuentes y menos graves que en turismos. En el tórax, frecuentes y generalmente graves por la ausencia del cinturón de seguridad. En la cadera, no muy frecuentes, aunque se podrían evitar con el uso del cinturón de seguridad. En el abdomen, no muy frecuentes, aunque se podrían evitar con el uso del cinturón de seguridad. Y en las piernas, fracturas más frecuentes y más graves que en los turismos, en los vehículos de más de 3.500 kilos. Las lesiones en la cabeza son muy frecuentes, generalmente de poca gravedad, dado que el parabrisas es más vertical que en el turismo y, por lo tanto, el conductor tiene menos probabilidad de sufrir golpes con las estructuras delanteras. En los vehículos de cabina avanzada, por el contrario, cuando la colisión es importante, la estructura de la cabina se precipita, aplastamiento de la cabina, impactando contra los ocupantes, lo que provoca grandes daños, estallido del cráneo y fractura masiva del macizo facial. En este tipo de vehículos, las lesiones en la columna vertebral son menos frecuentes y de menor gravedad que en los ocupantes de turismo. Las lesiones en el tórax son numerosas y graves por dos causas: por no hacer uso del cinturón de seguridad y por mantener una posición demasiado cercana al volante junto con la columna de dirección. La columna de dirección no es la columna de la persona, es la columna que une el volante con la dirección del vehículo. Se puede producir con frecuencia fracturas múltiples en las costillas y de la caja torácica, lesiones en las vísceras intratorácicas y otras pulmonares graves. No son muy frecuentes las lesiones en la cadera y el abdomen, siendo fáciles de evitar con el uso del cinturón de seguridad. Las lesiones del bazo e hígado están relacionadas con las agresiones que sufre el tórax cuando es dañado por el volante. En los miembros inferiores las lesiones suelen ser frecuentes y graves, incluso más que para los ocupantes de vehículos turismo. Esto es debido al encarcelamiento que sufren los miembros inferiores en la estructura deformada de la cabina avanzada, y que no existe ninguna protección entre las extremidades inferiores y la parte delantera de la cabina. Las lesiones de fémur y rótula dan nombre al síndrome del salpicadero, debido al retroceso de las estructuras delanteras. Además, la tibia resulta dañada y se producen lesiones en el pie. 4.3. Usuarios de vehículos pesados a partir de 3.500 kilos. Las principales lesiones en transporte pesado de más de 3.500 kilos son: en la cabeza, frecuentes y generalmente bastante graves, aunque la cara no resulta tan dañada como en el caso de los turismos. Columna vertebral, lesiones bastante frecuentes que llegan a ser graves en el 50% de los casos. En el tórax, lesiones severas debidas al aplastamiento del habitáculo. En la cadera, lesiones relativamente frecuentes que pueden llegar a ser graves. En el abdomen, lesiones relativamente frecuentes que pueden llegar a ser graves. Y en las piernas, lesiones relativamente frecuentes que pueden llegar a ser graves. Es decir, aquí casi todas suelen ser graves. Como vemos, tenemos dos colores: las lesiones muy graves y o muy frecuentes de color rojo, un poco más rojo, y de color naranja, las lesiones graves y o bastante frecuentes, ¿vale? Y vemos las distintas zonas donde afecta cada una de ellas. En estos vehículos son frecuentes las lesiones en la cabeza, tanto faciales como en el cráneo, estas últimas de gravedad. No se producen, sin embargo, importantes daños faciales como en el caso de los turismos, porque la posición en el asiento no proyecta al conductor hacia el parabrisas, siendo prácticamente vertical en estos vehículos. En general, las fracturas se producen en la bóveda craneal cuando se sufre un impacto directo con un objeto, obstáculo rígido, parte posterior de un camión, etc., que implica deformaciones masivas del laminado de las cabinas avanzadas sin protección frontal. Las lesiones en la columna vertebral son relativamente frecuentes y graves en el 50% de los casos. Se deben mayoritariamente a la compresión de la columna por el efecto telescópico. El tórax óseo sufre lesiones severas por el aplastamiento del habitáculo, que impacta con el ocupante. En algunos casos se producen lesiones mayores de las vísceras endotorácicas, aorta y arteria pulmonar. También se producen por mecanismos directos, lesiones de cadera, por ejemplo por el apoyo del volante más grande que en otros vehículos. En este tipo de vehículos, las lesiones en los miembros inferiores, sin embargo, aparecen en mayor número y severidad que en el caso de los ocupantes de vehículos turismos, además de los mecanismos clásicos de daño producido directamente sobre el tablero de a bordo, fractura de rótula y o fémur. Muchas lesiones son debidas a mecanismos más complejos de torsión. Los pies muchas veces son desplazados como consecuencia del retroceso de la parte delantera de la cabina.
de las cabinas avanzadas y se producen roturas por torsión del conjunto tibia-peroné. Estas lesiones por torsión resultan complejas al asociarse con fracturas abiertas multifragmentarias y arrancamiento de ligamentos que provocan lesiones muy invalidantes. 4.4. Usuarios de bicicletas. Principales lesiones en bicicleta. En la cabeza. Lesiones frecuentes y muy graves, especialmente en ausencia del casco de protección. Las lesiones faciales son también muy habituales. En la columna vertebral, lesiones poco frecuentes en este tipo de vehículos. En el tórax, lesiones graves y frecuentes en los ciclistas. En la cadera, fracturas no muy frecuentes pero pueden ser en ocasiones graves. En el abdomen pueden producirse lesiones en el intestino, aunque esto no es muy frecuente. Y en las piernas, lesiones extremadamente frecuentes, aunque no suelen ser graves. Y vemos los 4 tipos de colores en el dibujito. ¿Alguna duda? No. ¿No? Continúo. Las lesiones en la cabeza, estamos con las bicicletas, son muy frecuentes y muy graves en los accidentes con estos vehículos. Las lesiones cráneoencefálicas en los usuarios de las bicicletas se producen fundamentalmente por el impacto contra el suelo o por la colisión con otro vehículo. Al impactar violentamente, el daño ocasionado, en caso de no llevar casco de protección, es muy alto a pesar de su baja velocidad. Son habituales las lesiones faciales cuando el ciclista impacta contra el parabrisas o ventanilla de un vehículo frontal o lateralmente, produciéndose raspaduras y heridas. La columna vertebral se daña con poca frecuencia dado que los movimientos de hiperflexión o hipertensión, que generalmente llevan a una fractura o a una luxación, no son frecuentes. En general, las lesiones se producen por caídas de los ciclistas al suelo, donde la cabeza produce una hipertensión lateral del cuello. Estas caídas constituyen un mecanismo generador de lesiones a nivel dorsolumbar, rompiendo las curvaturas normales de la espalda, sin llegar a ser lesiones muy graves, luxación lumbar sin alteraciones neurológicas. A diferencia de los motoristas, el tórax se lesiona con frecuencia, de forma severa en los ciclistas. El omóplato y la clavícula se ven comprometidos en las caídas hacia adelante, bastante habituales en este tipo de accidentes. También se dan lesiones en la caja torácica por impactos contra el objeto lesivo, vehículo u obstáculo rígido, produciendo fractura de costillas y hemotórax en casos severos. En las lesiones en la cadera, las fracturas del cotilo, revelan el mecanismo indirecto que se desarrolla en el caso de los accidentes de un ciclista. La rodilla impacta contra el primer obstáculo y la energía transmitida a lo largo del fémur termina con la fractura del cótilo. Las fracturas de las ramas pélvicas suelen estar vinculadas a un impacto directo contra otro vehículo. Las lesiones de vísceras abdominales son escasas, aunque es posible una ruptura intestinal, quizás por impacto abdominal con el manillar de la bicicleta. En los ciclistas son frecuentes las lesiones de los miembros inferiores, aunque por lo general se trata de heridas en las rodillas o diversas lesiones en los miembros inferiores. Las fracturas femorales están más ligadas a un impacto de la rodilla contra una estructura rígida, mientras que las fracturas de la tibia y el tobillo resultan del movimiento de flexión forzados por caídas al suelo y a veces por impactos directos como paragolpes del vehículo o un obstáculo fijo. 4 a 5. Usuarios de ciclomotores y motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos. A nivel craneal se producen importantes heridas, pero también fracturas temporales y frontoparietales, así como destrozo de la bóveda craneal, afectando a la masa cerebral. En un número elevado de casos, las lesiones mayores se deben a impactos contra vehículos pesados, pero también por caídas a menudo con un segundo impacto contra un obstáculo, acera, farola, etc. El casco es una protección vital. Si bien por negligencia en el abrochado o por mal estado de conservación puede dejar al usuario sin protección. Las lesiones también pueden aparecer al sobrepasarse los límites de tolerancia cerebral, por fuerzas de aceleraciones excesivas debidas al accidente por compresión o efecto telescópico en la columna. En estos vehículos son muy frecuentes las lesiones faciales con heridas y un número importante de fracturas nasales. También se producen lesiones graves en el macizo facial, como algunos casos de disyunción craneofacial, por impacto contra una superficie rígida más que por caída al suelo. Estas lesiones sobrevienen preferentemente a los usuarios que no emplean casco, aunque también pueden aparecer en los que llevan casco de los llamados envolventes no integrales, los que vulgarmente llamaríamos quitamultas.
Principales lesiones en motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos. En la cabeza. Son las lesiones más frecuentes. Un segundo. Este tipo de accidentes por el menor uso del casco que en otros vehículos de dos ruedas, pudiendo ser con facilidad muy graves. En la columna vertebral. Lesiones poco frecuentes en este tipo de vehículos. En el tórax. Generalmente pocas lesiones graves. En la cadera. No son lesiones demasiado frecuentes en este tipo de vehículos. En el abdomen. No son lesiones demasiado frecuentes en este tipo de vehículos. Y en las piernas, lesiones muy frecuentes, a menudo graves e invalidantes. Aquí vemos otra vez en la misma silueta de la persona con los distintos colores. El eje vertebral se ve involucrado en estos siniestros con muy poca frecuencia y con poca gravedad. En estos usuarios, en un choque a nivel de los miembros inferiores con una segunda caída al suelo, la columna raramente se ve afectada porque el cuerpo tiene libertad de movimientos. Cuando la cabeza golpea violentamente contra el suelo, pueden aparecer lesiones por hiperflexión o en las caídas sobre el hombro, mecanismos de hipertensión lateral y o algunas luxaciones simples. Las lesiones del tórax óseo son generalmente contusiones ligadas a la caída al suelo de carácter leve, debidas a mecanismos de compresión o aplastamiento. Por el contrario, se produce un cierto número de fracturas de clavícula o de omóplato, que pueden estar asociadas a las lesiones o de los nervios que controlan el movimiento de los miembros superiores. Aisladamente, pueden producirse lesiones viscerales y de cadera, que suponen estas últimas fracturas del isquión o del ilión ligadas a mecanismos de compresión, que aparecen como consecuencia de un impacto violento asociado a roturas vesicales. Los miembros inferiores son alcanzados con frecuencia a menudo con lesiones graves e invalidantes. Las fracturas del fémur se producen por dos mecanismos: el impacto directo por encastramiento de la rodilla en la estructura del vehículo impactado o por caída, y los mecanismos de fractura por torsión cuando el motorista cae y se encuentra debajo de su motocicleta. El impacto contra la estructura de un vehículo, concretamente en las colisiones frontales, es muy frecuente, produciéndose fracturas de fémur con astillamiento, con lesiones graves de rótula y lesiones articulares. Son también muy frecuentes las fracturas de tibia y de peroné, que se producen por mecanismos de torsión de forma idéntica al descrito para el fémur, cuando la máquina aplasta el miembro inferior cayendo sobre el motorista, ya en el suelo, por un mecanismo de paragolpes directo. Dada la proximidad del hueso al revestimiento cutáneo, estas fracturas resultan abiertas cuando se deben a un mecanismo de torsión. Frecuentemente son plurifragmentarias, lo que explica la gravedad de las secuelas. Las lesiones de pie o de articulaciones tibio-tarsiana se debe a movimientos de torsión y el daño a menudo alcanza a ligamentos y hueso. 4.6. Usuarios de motocicletas a partir de 125 centímetros cúbicos. Principales lesiones en motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos. Cabeza. No suelen producirse muchas lesiones por el uso del casco que en otros vehículos de dos ruedas. Sin embargo, si ocurre, suelen ser graves. Columna vertebral. Lesiones bastante frecuentes, en ocasiones graves. Tórax. Más frecuentes y más graves que otros usuarios de dos ruedas. Cadera. Contusiones simples y posibles fracturas de cierta gravedad. Abdomen. Lesiones en distintos órganos, bazo, hígado, riñones, intestinos, etc. Y piernas son las lesiones más frecuentes en este tipo de vehículos, a menudo graves e invalidantes. Volvemos a ver la silueta con sus distintos colores. Estos usuarios no sufren muchas lesiones en la cabeza, pero cuando esto sucede suelen ser graves. Esto se debe a que el casco se utiliza más que en el caso de los ciclomotores o motocicletas inferiores, afortunadamente. Más de la mitad de las lesiones del cráneo se han observado precisamente en sujetos sin casco y en aquellos que, llevándolo inicialmente, lo han perdido en el primer impacto y han sufrido las lesiones como consecuencia de la caída al suelo. Las fracturas se localizan con frecuencia en la parte anterior del cráneo, con estallido de la bóveda craneal, con alcance de la masa cerebral y en algunas ocasiones hemorragias sin fractura de cráneo. Los mecanismos lesionales son impactos directos, considerando que la aceleración es un parámetro muy importante para propiciar una hemorragia intracraneal sin fractura. Las lesiones faciales son menos frecuentes, aunque en los impactos muy violentos se observan lesiones severas, hundimientos del macizo facial y especialmente disyunción craneofacial. Las lesiones del cuello están ligadas a los mecanismos de hiperflexión e hipertensión y son comparables a las descritas en los otros usuarios de vehículos de dos ruedas. Los daños dorsales son bastante habituales y se corresponden con violentos traumatismos. A nivel lumbar,
El daño es también relativamente frecuente pero sin gravedad, producido por la caída sobre la espalda con un apoyo brutal sobre los hombros y las caderas. En el tórax, las lesiones que se producen son muy graves, más graves y frecuentes que en los usuarios de motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos, en relación con la mayor velocidad a la que circulan. Existe un número elevado de lesiones viscerales, pulmonares y hemotórax, ligadas a la penetración de las costillas, pero también a rupturas vasculares por estiramiento de los vasos con ocasión de una compresión torácica importante. Tal mecanismo de compresión antero-posterior con estiramiento sobre el saliente vertebral es por lo general el origen de una ruptura bronquial y de la aorta, que aparece en impactos muy violentos. Aparte, en contusiones simples se observa un cierto número de luxaciones de cadera y fractura de cótilo, producido todo ello por los impactos de la rodilla contra un vehículo u obstáculo. Las lesiones abdominales son diversas, algunas relacionadas con un traumatismo torácico abdominal, ruptura del diafragma, lesiones del bazo, hígado y riñones. Las lesiones intestinales están relacionadas con grandes politraumatismos sin que se pueda evocar un mecanismo preciso. Las lesiones en los miembros inferiores predominan en el cuadro lesional de las motocicletas de esta cilindrada, aunque influyen poco en el pronóstico vital, son el origen de las incapacidades duraderas. Son muy frecuentes las fracturas de fémur por impactos violentos de rodilla contra un obstáculo con múltiples fragmentos y agravadas por la caída al suelo. Las fracturas de tibia y peroné se producen por impactos contra el paragolpes del vehículo con el que se impacta, mientras que las fracturas de tobillo o del pie se deben a mecanismos de torsión con caída de la motocicleta encima del motorista. Las lesiones de los miembros inferiores en estos usuarios son con frecuencia múltiples y a veces tan complejas que pueden dar lugar a amputaciones. Por ejemplo, cuando chocan contra una bionda. No sé si lo habéis oído alguna vez. ¿Qué es una bionda? La bionda es una barrera lateral de protección de la vía. Vale, vale. 5. Lesiones en los peatones atropellados. Las lesiones causadas a los viandantes como consecuencia de un atropello han sido analizadas con mucha precisión en los últimos años. Los resultados de los estudios resultan fundamentales para el desarrollo de las medidas de seguridad y para una valoración de las técnicas de protección de los nuevos diseños de vehículos. Los estudios revelan que la preocupación por la seguridad de los peatones ha sido una cuestión generalmente desatendida por los fabricantes. Si bien es importante destacar que muchos empiezan a considerar más seriamente estos aspectos, tratando de innovar diseños y sistemas en los vehículos que minimicen los daños producidos a estos usuarios tan vulnerables de las vías públicas. A la hora de comprar un vehículo es importante averiguar si en su diseño se ha tenido en cuenta la lesividad que puede derivarse para los peatones, eligiendo siempre aquellos que la minimicen. En este apartado se realiza un análisis de las principales lesiones ocasionadas a los peatones por impactos frontales de vehículos. 5.1. Consideraciones generales sobre los impactos en peatones. En general, las partes dañadas más frecuentes en los atropellos son la cabeza y las extremidades inferiores. La siguiente gráfica muestra un ejemplo de la distribución de las lesiones por las distintas zonas del cuerpo, diferenciando los impactos que sufre el peatón en estos accidentes contra el vehículo y posteriormente contra el suelo. Distribución de lesiones por zonas corporales impactadas por el frontal de los vehículos. Primero leeré la región corporal, luego la frecuencia de la lesión en el primer impacto y luego la frecuencia de la lesión en el segundo impacto o suelo. Cabeza, 43%, 36%. Cuello, 1%, 0%. Tórax, 22%, 16%. Brazos, 34%, 38%. Abdomen, 7%, 6%. Pelvis, 14%, 11%. Piernas, 66% en el primer impacto y 44% en el segundo impacto. ¿Me pueden preguntar algo de esto? Pues sí. El resultado de un impacto a un peatón depende de diversos factores referentes al vehículo, como la altura del paragolpes y del vehículo, la longitud del capó, el tipo de marco del parabrisas, los pilares delanteros, etc., así como de las características personales del peatón, como la edad, talla o su posición en relación al punto de impacto con el frontal del vehículo. 5.2. Las lesiones de los peatones, causas y mecanismos de lesión. En la cabeza.
El impacto de la cabeza contra el capó y el parabrisas suelen causar lesiones mortales o muy graves. La parte posterior del capó y los soportes de los limpiaparabrisas, el paragolpes, capó y ciertos accesorios del motor y la zona del parabrisas son estructuras muy rígidas en los diseños actuales de los vehículos. Por esta razón, son habituales las fracturas craneales, incluyendo laceraciones, contusiones y hematoma intracraneal. Cuando la cabeza del peatón es golpeada por el frontal de un vehículo, aparecen tres tipos de mecanismos de lesión: la fuerza de compresión sobre el punto del impacto directo de la región corporal, la carga viscosa dentro del cráneo y la carga de inercia de cerebro-cabeza. Las lesiones del cráneo dependen principalmente de la localización del impacto en el cráneo y de la zona superficial de contacto, tal como la parte superior del capó y el parabrisas, que tienen diferente rigidez. Cuando la fuerza de impacto sobrepasa el nivel de tolerancia, el hueso craneal se fractura, y cuando la cabeza también sufre carga de inercia, se produce un movimiento entre el cráneo y el cerebro. El cerebro dentro del cráneo tenemos que pensar que está como en flotación, ¿de acuerdo? No está agarrado al cráneo, está en flotación. No sé si me explico. ¿Me explico, compañeros, con lo del cráneo Sí, y el cerebro? Sí, sí, De sí, sí. acuerdo. sí. Del tórax. El golpe lateral del tórax es la forma más común de impacto entre vehículo y peatón. Los mecanismos de lesión de tórax del peatón se deben al trauma que provoca el choque del tórax con el borde liso del capó sin llegar a penetrar. El contacto del tórax con el frontal del vehículo es diferente en función de la edad y de la altura de los peatones. Las lesiones de tórax en adultos y niños más mayores se deben principalmente al impacto de la zona superior del capó. Los niños pequeños sufren la lesión al impactar con el borde del capó y la parte frontal del vehículo. En un impacto lateral, vehículo-peatón, debido al violento golpe recibido en primer lugar, el tórax es acelerado hacia el capó y a continuación decelerado. Las lesiones del tórax pueden atribuirse a tres mecanismos, igual que en el caso de la cabeza: la comprensión del tórax, la carga viscosa dentro de la cavidad torácica y la carga de inercia de los órganos internos. La fuerza de compresión en el tórax puede producir fractura de costillas, de esternón, hemotórax y neumotórax. La viscosidad y la carga de inercia interna pueden causar contusiones en los pulmones y rotura de venas. Las lesiones de tórax, cuando se produce el accidente, suelen provocar a menudo una combinación de estos tres mecanismos lesionales. De la pelvis. La pelvis puede ser lesionada por un golpe lateral con el borde duro del capó o la parte superior del mismo. Estos impactos de coche peatón, la fuerza de compresión sobre la pelvis, es considerada como un importante mecanismo de lesión. Una carga lateral concentrada en la pelvis, por el borde del capó y en la zona superior del fémur, tiene como resultado lesiones por compresión. Por otro lado, en accidentes con niños se producen menos fracturas de pelvis que en el accidente con adultos, ya que en ellos, debido a su estatura, el impacto se produce en zonas superiores. De las extremidades inferiores. Las lesiones de las extremidades inferiores se producen normalmente por un contacto con el frontal del vehículo. Una fuerza de impacto lateral con una carga de torsión axial en la pierna puede provocar lesiones múltiples. En los accidentes entre vehículo peatón, los tipos más comunes de lesión en las extremidades inferiores son fracturas de hueso largo, podría ser el fémur, lesiones de rodilla y dislocación y o fracturas de tobillo o pie, el impacto con el frontal del vehículo y consecuencia aceleración de las extremidades inferiores tiene como resultado unos mecanismos complejos de lesión: el cizallamiento. El cizallamiento, explicado vulgarmente, es el levantamiento de la piel por roce contra otro objeto. Es como si me pasase una lija por encima, ¿vale? El cizallamiento es desprendimiento de piel y de tejido. ¿Ok? Ok. Y la doble lateral son dos de las lesiones más importantes relacionadas con las extremidades inferiores del peatón al impactar con el paragolpes del vehículo. El paragolpes y el borde del capó son también la causa principal de lesión que produce el vehículo en los huesos largos desde la tibia y el peroné al fémur. La lesión de tibia se produce principalmente cuando el paragolpes golpea la pierna lateralmente. En las rodillas, las lesiones son causadas normalmente por un impacto de paragolpes del vehículo, así como por las fuerzas transferidas a través de las juntas de la rodilla, incluyendo fracturas del cóndilo femoral, de tibia, fractura de rótula, desgarre de ligamento y rotura. 5.3. Trayectoria postimpacto del peatón. La gran mayoría de atropellos se produce, como es lógico, en la parte delantera del vehículo.
La trayectoria posimpacto del peatón está influenciada por variables de la colisión como la geometría y la configuración del vehículo y del peatón, la velocidad de impacto del vehículo y la ausencia o presencia de maniobra o de frenada del vehículo. Se distinguen 5 trayectorias básicas posimpacto en el atropello de peatones, de los cuales aproximadamente el 80% de los casos de colisión frontal está dentro de una de estas trayectorias. A continuación se describen brevemente. Empezamos con el repliegue. Un vehículo realiza una maniobra de frenado previa al impacto. Esta trayectoria post-impacto es la más común del peatón y se produce cuando la zona superior del torso y la cabeza del peatón se dobla sobre el vehículo, contactando y deslizándose por el capó. El peatón iguala aproximadamente la velocidad horizontal del vehículo y posteriormente sale despedido por el aire como consecuencia de la deceleración en la frenada. Finalmente cae al suelo y rueda hasta quedar detenido en la posición final. Las lesiones que sufren los peatones atropellados son producidas por el contacto directo con el vehículo y por la carretera, en su caída y en el desplazamiento posterior, y son generalmente todas en el mismo lado del cuerpo. La media de velocidad de impacto desarrollada por el vehículo en este modo de trayectoria es aproximadamente de 30 km por hora. Proyección. La proyección hacia adelante es la segunda más común de todas las trayectorias. Normalmente implica a un niño y un turismo convencional o a un adulto y un vehículo elevado, tipo furgoneta, todoterreno o pick-up, donde el peatón es golpeado con fuerza principal de impacto sobre la altura de su centro de gravedad. En estos casos, el torso superior del peatón es rápidamente acelerado en la misma dirección del impacto del vehículo, derivando en un lanzamiento de su cuerpo por delante del vehículo. Es como si tirásemos las bolas en una bolera y caen hacia atrás, ¿de acuerdo? Posteriormente el peatón cae al suelo y se desliza o rueda hasta quedar detenido en posición final. En esta situación, las lesiones de impacto directo y aquellas originadas por su desplazamiento y caída sobre el suelo no son en el mismo lado corporal. La velocidad media de impacto para estos casos es aproximadamente de 20 km por hora. ¿Vale? Aquí vemos el repliegue, como impactamos contra el peatón se desplaza sobre la superficie frontal del vehículo, luego esta posición frontal lo que hace es que lo eleva y cae en la parte de adelante. La proyección del peatón niño, lo mismo, pero en vez de elevarlo, lo que hace es que lo tumba hacia adelante y lo arrastra hacia adelante del vehículo. Proyección peatón adulto, cuando por ejemplo es una furgoneta, lo empuja hacia adelante como si fuera un bolo y lo tira hacia adelante. Salto sobre el paragolpes, pues lo mismo, salta sobre el paragolpes y cae en un lateral. Salto sobre el techo, pues lo mismo, pues como si estuviera haciendo la pirueta. Lo vemos aquí. Y luego el salto mortal es cuando da una vuelta y al final cae al suelo. Salto sobre paragolpes. Se produce con turismos comerciales y peatones adultos, tanto si el vehículo realiza maniobra de frenada como si finalmente no la realiza. Debido a la configuración y ángulo de impacto, la velocidad del peatón hacia adelante lo desplaza por encima del paragolpes, provocando su caída al suelo. Salto sobre techo, situación en la que un peatón con un centro de gravedad alto con respecto al capó del vehículo es impactado siendo volteado en el aire y posteriormente se desliza hacia arriba del capó o lo sobrepasa, sobrepasando el parabrisas y el techo, vuelas por encima. El peatón también puede llegar a contactar con el maletero del vehículo antes de terminar sobre el suelo por la parte trasera. Esta trayectoria normalmente implica que el vehículo durante la secuencia de contacto no realiza maniobra de frenado. Esta trayectoria suele ser común en casos donde el vehículo está acelerando después del impacto o en caso donde el vehículo circula a una velocidad alta, no frenando hasta después del tiempo de impacto. En estos casos, los peatones pueden sufrir politraumatismos y la velocidad media de impacto es de aproximadamente 60 km hora. La trayectoria de volteo sobre el techo no suele observarse en velocidades inferiores de 32 km hora. Y luego, por último, tenemos el salto mortal. Esta es la menos común, equivale a una extensión de la trayectoria tipo repliegue con la diferencia de que se desarrolla con una velocidad de impacto mucho más elevada y con un impacto con una porción inferior del cuerpo del peatón donde la fuerza transmitida al cuerpo es causa suficiente para que sufra una vuelta en el aire antes de caer sobre el suelo. Esta tipología de accidente conlleva una frenada del vehículo y las lesiones desarrolladas por el impacto del vehículo y las causadas por la caída y desplazamiento sobre el suelo no son normalmente desarrolladas en el mismo lado del cuerpo del peatón. La velocidad de impacto media es aproximadamente de 60 km hora para esta tipología de trayectoria. 5.4.
Patrones de lesión en peatones. La probabilidad de sufrir una lesión en una determinada parte del cuerpo varía con cada trayectoria post-impacto. Las zonas del cuerpo generalmente más lesionadas son las piernas y la cabeza, y por otra parte, las trayectorias que producen un porcentaje más alto de lesiones son el salto mortal y el salto sobre techo. Pregunta de examen. Mientras que el porcentaje de lesiones más bajo se produce en la proyección, y esto puede explicarse por el hecho de que un peatón en salto sobre el techo, por ejemplo, sufre normalmente varios impactos contra el vehículo, mientras que un peatón que sufre una proyección experimenta un solo impacto y la duración total del accidente es relativamente más corta. Respecto a la importancia de estas lesiones, el salto sobre techo presenta también el nivel más alto de la severidad media de lesión, mientras la proyección tiene igualmente el nivel más bajo. Como hemos visto, son precisamente las trayectorias relacionadas con mayor velocidad las que suelen derivar en mayor número y gravedad de lesiones, mientras que las trayectorias que generalmente se producen a menor velocidad, los daños no suelen ser ni tan variados ni tan graves. En consecuencia, la velocidad se convierte en uno de los factores determinantes de la lesividad de los peatones atropellados. En los atropellos a peatones, la trayectoria de salto sobre techo y salto mortal, producidas generalmente cuando el vehículo circula a mayor velocidad, son las que se relacionan con una frecuencia y gravedad de lesiones más alta. Es por ello que la velocidad debe ser siempre moderada en la ciudad, especialmente en aquellas zonas donde es más probablemente encontrar viandantes en nuestro camino. Por eso, desde el 21 de marzo del 2022, la velocidad en vías urbanas se ha reducido a 50, 30 y 20, por los distintos tipos de impacto que podemos tener contra los peatones, y al reducir la velocidad, reducimos la probabilidad de sufrir lesiones más graves. Y hasta aquí el tema 2 de seguridad vial. ¿Tenéis alguna duda, compañeros? Por mí todo bien. Yo no. Vale, muchas gracias a todos.